estás? Dios mío, perdimos como media hora de charla. Daniela, Jean, ¿qué pasó? Bueno, démosle entonces día libre. Bien, bienvenidos una vez más, muy buenas tardes para todos, su puntualidad, su asistencia, espero se encuentren bien de salud, primero que todo, en bienestar, en sus hijos, sus familias, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas, efectivamente, entonces, pasaremos a nuestra clase el día de hoy. ¿Qué vamos a compartir el día de hoy? Bueno, es una herramienta muy importante, una herramienta muy interesante, donde nos va a enseñar lo que nosotros tenemos que saber para el uso de lo que corresponde a las redes, el uso de lo que corresponde a toda la conectividad, porque pues regularmente muchas veces no sabemos cómo nos podemos comunicar, cómo nos podemos conectar, y es ahí donde estamos perdiendo el año. No conecta, tú no lo conectas. No, yo conecto y si uno lo conecto y otro no. Cachitos, Dios mío. Yo no. Perfecto. Les agradezco a todos mantener su micrófono debidamente en silencio. Recuerden que estamos en virtualidad y pues obviamente las vicisitudes de los entornos de los de cada uno pues obviamente son inesperadas, no es nada planeado, pero procuremos tomar las medidas del caso necesarias, ¿correcto? Bien, entonces en ese orden de ideas ustedes, nosotros, todos, tenemos que conocer de lo que son el mundo de las redes, tenemos que conocer cómo están construidas, para qué nos sirven, cómo se estructuran. No significa es que yo no estoy estudiando ingeniería de sistemas, no, es porque igual las redes no hacen nada, no tienen nada que ver con ingeniería de sistemas, es un capítulo como el capítulo de lo penal, de lo legislativo, de la normatividad, del incumplimiento de un requisito en la parte del derecho y de la abogacía y todo el rollo. Entonces, efectivamente, este es otro capítulo. ¿Y para qué nos sirve? Pues obviamente tenemos que interpretar y saber de cómo estamos debidamente conectados en nuestra empresa, en nuestra casa, en la calle, cómo es que vamos a compartir las redes, cómo es que vamos a enviar mensajes, cómo es que vamos a conectar nuestros computadores, cómo es que vamos a establecer una conexión de nuestras máquinas internamente. Obviamente que para eso hemos venido colocando una palabrita que se llama protocolo. ¿Recuerdan qué es protocolo, mi querido Yankee? Profe, silenció su micrófono, no lo escuchamos. Yankee, cuéntame, ¿qué es un protocolo? Yankee, no tiene sonido. Carolina, ayúdale, por favor. Carolina Roche. Vamos a seguir. Aló, ¿ya? Proba. Ay, qué pena. Es como un conjunto de reglas. Los protocolos son como un conjunto de reglas. Bien, perfecto. Pero te voy a regalar la palabra una. De todas esas que me dijiste, todas 100%. 100. Pero te regalo la palabra. ¿Cuál? Dime, pero Es como. Conjunto. es un, sí, conjunto. Es un conjunto de reglas, ¿cierto? Y ya. ¿Listo? Bien. Entonces, bien, Carolina, perfecto. Sí, Carolina tiene todas las razones. No es más que una reglamentación, no es más que una normatividad. Y nuestras redes, nuestro tipo, nuestras clases, porque tenemos clases de redes, tenemos tipos de redes, ¿cierto? Tenemos estructura. Y aquí vienen las palabritas que aprendimos en un principio, arquitectura, configuración, y ya todo eso medio lo manejamos efectivamente, porque también hace parte de la cotidianidad de su lenguaje en el mundo jurídico. Yo no sabía que era un expediente, no tenía ni idea. Bueno, muchas palabras que del mundo jurídico son tan precisas, tan exactas y quieren decir exactamente una sola cosa. Entonces,
Desde ese punto de vista, efectivamente, las clases y tipos de redes nos permiten a nosotros saber la dimensión, el tamaño, la estructura, la configuración de lo que es una red. Entonces, una red efectivamente es un conjunto de computadores debidamente conectados que comparten conectividad, valga la palabra, comparten conectividad, comparten periféricos, comparten dispositivos, comparten datos y comparten protocolos. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, ese es el proceso de las redes. La primera red que existe es la red mundial, la Internet. Entonces, obviamente, para nosotros puede simplemente conectarnos al Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi es un dispositivo, el router es un elemento que nos permite la llegada de la señal de Internet para que nosotros salgamos al ciberespacio, ¿correcto? Entonces, hay 1000 formas de estructuras ahí en el ciberespacio conectados. Es una neurona completa donde ya hoy en día la información, los datos se convierten en la misma Internet de la información rapiditamente. Y hoy en día, con todas las nuevas tendencias tecnológicas desde el punto de vista de la Big Data, de la inteligencia artificial, la IA, la institucionalidad de las tecnologías, las TIC, la ofimática, pues todos estos conceptos navegan, se mueven y se permiten conectar a través de las redes. Pues obviamente recuerden que en las TIC tenemos un concepto que son las tecnologías de la información y las comunicaciones. En este caso, las comunicaciones facilitan su divulgación a través de las redes. ¿A través de qué dispositivos de software? A través de los diferentes redes sociales, los diferentes elementos que nos permiten hacer una videoconferencia, un chat, un WhatsApp, un correo, un mail, etcétera. Entonces, la red nos facilita esa llegada. ¿Que cómo llega del punto de la casa de Pepito al punto de la casa de Juanito? Cuando no hay una ruta, pues utilizando lo que nuestra amiga Carolina nos dijo, un protocolo, una búsqueda. Recuerde que nosotros dijimos que efectivamente un protocolo es una dirección específica y exacta en el mundo, en el ciberespacio, que tenemos dos tipos de protocolos, los protocolos privados y los protocolos públicos. Entonces, cuando hablamos de un protocolo privado, estamos hablando de la dirección específica de mi casa como tal, y la dirección pública pues es la de que aparece en el registro de catastro, que es un número donde mi predio, mi lote, mi casa está debidamente identificada a través de ese serial que le ha colocado catastro. Entonces, bajo esa figura, efectivamente, las redes surgen con esa estructura para poder facilitar el envío, el transporte de los datos del ser humano, del uso de recursos, efectivamente, no solamente para enviar los datos, porque nosotros de manera regular no utilizamos el celular de nuestra casa, el computador de nuestra casa para imprimir en la oficina. Claro, si yo conozco la IP, o sea, el protocolo, la norma, la dirección de la oficina y la impresora en la oficina está prendida, pues yo puedo mandar a imprimir desde mi casa en Shanghái hasta la oficina que queda en Boyacá. Así de sencillo, solamente enviando mi archivo a través de eso. ¿Tendrá unas pequeñas demoras? Claro, porque aún todavía no tenemos la 5G, que es la que nos va a permitir trabajar en tiempo real. Y en tiempo real no es no trabajar en línea, sino que ocurre en los mismos instantes de medios en que yo hablo y en el otro lado se escucha. A pesar de que estamos en este momento escuchándonos, digamos, casi en línea, casi al instante, hay unos pequeños retardos de llegada del sonido. Igual cuando ustedes hablan, hay unos pequeños retardos de llegada, donde pueden ser 1 o 2 segundos, que para nuestro proceso mental se convierten en tiempos gigantes que muchas veces decimos, pero no, perdí la señal, cuando apenas ha pasado 1 o 2 segundos o medio segundo. Pero nuestra mente, a nivel en la que estamos cada día, que ustedes pasan los procesos de educación, de formación, pues su mente se vuelve más ágil,
su mente se vuelve más proactiva y procesa mucho más rápido, interpreta mucho más rápido y pasa lo que les he venido contando en la forma en que aprendimos a contar. Nosotros aprendimos a contar de uno en uno y hoy ya decimos que contamos 20 más 20, 40, pero puro cuento, contamos de uno en uno hasta llegar hasta 40. Que nuestra mente lo haga a velocidades astronómicas es otro rollo en el cual no nos damos cuenta. Bien, en ese orden efectivamente podemos establecer unas clases de redes, efectivamente podemos interpretar que las clases de redes, como vemos en pantalla, tenemos, les voy a enmarcar acá los elementos, donde está mi lápiz, acá está. Entonces, efectivamente, acá vemos las clases de redes que son la WAN, vemos la red LAN, ¿cierto? Vemos la red MAN, una red WAN MAN, ¿cierto? Entonces, nos permiten efectivamente identificarlas. Entonces, ¿cuáles son esas clases de redes? Las clases de redes son el tamaño y la capacidad que tiene para poder enlazar un sinnúmero de máquinas en un momento determinado. Cuando ya veamos los tipos de redes, son la estructura, su forma, su diseño, no importa el tamaño. Entonces aquí, efectivamente, en las clases de redes encontramos la cobertura, la distancia, qué alcance tiene nuestra red. En informática, les leo el concepto rápidamente, en informática se entiende por red la interconexión de un número determinado de computadores mediante dispositivos alámbricos o inalámbricos, mediante impulsos eléctricos, ondas electrónicas u otros medios físicos. Entonces, desde esa forma, efectivamente, nosotros podemos conectar una impresora, un computador, una tableta, un teléfono, un computador, 20 computadores, 30 computadores. Entonces, no importa la cantidad de computadores. Para este caso son computadores porque son máquinas. No estamos refiriéndonos al tratamiento de los datos. Cuando ya hablamos de tratamiento de los datos, entonces nuestro concepto y nuestra mente se enfoca en que es un sistema de información, ¿correcto? Entonces, las redes de ámbito local, las que efectivamente utilizamos en una empresa, desde el primer piso hasta el piso 40 o el piso 20, o del departamento de compras, venta, comercial, de entrada, de salida. Entonces, en esos 20 departamentos colocamos una terminal, una máquina, un computador. Entonces, a eso se le denomina una red local, LAN. Entonces, ahí es cuando hablamos de una red de área local. Esa red de área local, efectivamente, es la que nos determina una pequeña conexión en un sitio específico, un edificio, una empresa, inclusive una casa. Alcanza a caber ahí dentro de ese esquema. Ustedes no me la preguntan ni me la creen, pero hay casas que tienen más de 5 o 6 máquinas, ¿cierto? Entonces, como tienen 5, 6, 7 máquinas, también tienen otras 2, 3 impresoras, también tienen unos 5 o 6 celulares, también tienen unos 20 elementos, o sea, aquellos dispositivos que llamamos cosas dentro del Internet de las cosas. Y todos esos elementos o dispositivos están debidamente conectados en ese pequeño centro que se llama hogar, ¿ok? Entonces, a ese punto se denomina una red de tipo LAN, red de área local, Local Area Network, ¿listo? Bien, entonces, la red de área local es un sistema de interconexión entre ordenadores y todas en una distancia relativamente próxima, una casa que permite compartir recursos, información, dispositivos, elementos, archivos, ¿cierto? En las empresas de manera regular hay una red interna que se llama intranet. Entonces esa pequeña intranet es la que permite que se muevan archivos sin ningún riesgo desde la terminal A a la terminal B, del punto A al punto B o Z, no importa. Pero es interno, es un proceso, ¿correcto? Una red de área amplia, WAN, efectivamente, es una red de computadores que une varias redes locales. O sea, hablamos de que la empresa de Panalpina, la casa de Pepito, de Julito, de los Sánchez, la gobernación, la alcaldía, etcétera. Entonces,
dentro de Bogotá se conectan 5 empresas, 2 casas y la alcaldía. A eso se le denomina una red WAN, ¿ok? Entonces, que permite conectar varias redes de tipo LAN. ¿Para qué? Para lo mismo, para compartir información. Y son redes internas, privadas. Claro, entre ese proceso de comunicación y de interconexión existen unas instrucciones, unas reglas que hemos llamado protocolos. Entonces, obviamente, si yo no tengo las normas, los permisos, las contraseñas, las claves, pues no podré entrar ni a la red LAN ni a la red WAN, ¿ok? Bien, eso dentro de lo que se denomina las clases de redes, ¿correcto? Bien, dentro del concepto, borremos pantalla, dentro del concepto de tipos de redes, entonces hablamos de su topología, de su configuración, de su estructura, de su diseño, de su forma. Entonces, acorde a esa estructura, a esa topología, a cómo esté diseñado, a cómo esté debidamente conectado, entonces tenemos unos tipos de redes. Y los tipos de redes estarán por dentro de las diferentes clases de redes. Una clase de red LAN puede estar dentro de una red LAN, pero una de estos tipos de redes estará dentro de la red LAN o varias de estos tipos de redes que vemos en pantalla estarán dentro de la red WAN, ¿ok? Entonces, y la red MAN es la municipal, la que conecta varios municipios, efectivamente, entre las clases. Entonces, dentro de esa topología, como dijimos, tenemos su diseño, su estructura. Cada punto que vemos en pantalla es un computador o un dispositivo, no necesariamente un computador. Puede ser una impresora, puede ser un escáner, puede ser una portería, puede ser una pantalla de televisión, puede ser una cámara, etcétera. Entonces, que hacen parte de estos tipos de redes. Claro, de manera regular, dentro de la estructura, se configura, ojo, se configura, se adapta los diferentes terminales, los diferentes usuarios para que contengan un sistema de información, porque lo que pretendemos de la creación de topologías es que se puedan transmitir datos, enviar datos, recibir datos, compartir elementos y recursos, ¿ok? Dentro de las diferentes. Entonces, veamos aquí las diferentes redes que encontramos de buses, de estrella, de anillo, de árbol, de malla, doble anillo, mixta, y cada una de ellas tiene una ventaja y un propósito. Entonces, en un momento determinado, dependiendo del manejo de los datos, dependiendo de cómo se reparten los datos, cuál es el dominio, cuál es la secuencia de la entrada de los datos, cuál es el resultado que esperamos ver, entonces se construye un tipo de red para que se obtengan los resultados en eficiencia y en eficacia. Porque cualquiera podríamos llegar a decir en la casa, no, simplemente conectémonos como lo que pasa en una casa regular, allá los usuarios se conectan de manera aleatoria, de manera dinámica, y no le paran bolas cómo se conectan. Y de pronto crearon una red de tipo bus o de tipo estrella y no se dieron cuenta. Pero si le pusieran un poquito de sentido y supiesen que efectivamente pueden mejorar el rendimiento, la eficiencia y la eficacia si estructuran un tipo de red, pues seguramente que establecerían ese protocolo, ¿correcto? Bien, entonces, bajo esa estructura, la red de tipo bus efectivamente se utiliza cuando hay una cadena en línea de una serie de actividades de compartir, de enviar datos en una secuencia. De pronto podemos establecer en una empresa de mantenimiento de carros, en un concesionario, en una planta de producción. Entonces, desde el primer sistema que entran los datos, tienen que ser enviados de manera directa a la terminal 2 o a la terminal 3, y no importa quién la reciba, sino cuál fue el envío. Entonces,
para que no existan trancones, interrupciones, que no, que es que me lo tiene que enviar a mí, no. En la ruta, como está aquí pintado aquí, vamos a señalarlo, acá en esta ruta que tenemos acá efectivamente, se manda el carro y el carro comienza a navegar efectivamente por esta ruta sin ningún inconveniente y alguien le hará un llamado. Entonces, llegó a este punto, aquí para y coge el llamado para este sistema. Si fue avanzando, entonces continuó su marcha después de que el computador tal lo envía para acá o acá y establece la conexión con esta máquina. Y de esa forma es como se pueden compartir sin interrupciones. Si por alguna razón, nuestra terminal número 4 llegase a fallar, no importa, la red de bus no se atrofia, porque como él pasa en la calle, un carro se va, pero los demás siguen por el ladito, ¿ok? Efectivamente, ya por la congestión, por el tamaño de los elementos, de los carros, pues se genera trancón en las calles, en las carreteras de nosotros, pero en el mundo de la informática, aquí no existiría ese trancón, porque de alguna forma el bus, el camino está prediseñado para que los datos no encuentren ningún trancón. Entonces, también llamada topología de red, esta topología se permite que todas las estaciones de trabajo de computadores reciban la información. Entonces, aquí como lo acabamos de demostrar, todas pueden recibir o una de ellas que tengan el protocolo, el permiso, pueda o no recibir el envío, los datos o compartir un elemento. Digamos que este elemento que encierro en sombra acá no sea un computador, sino sea una impresora. Entonces, todos estos muchachos pueden enviar a imprimir a esta máquina sin ningún inconveniente y pues ahí imprimiría y ya. No hay trancón, no hay estorbo. Eso en cuanto a la estructura de una red de tipo bus. Hablemos de una red de tipo anillo. Entonces, las redes de tipo anillo se estructuran para establecer una secuencia lógica sin interrupciones de manera obligatoria. Entonces, podemos decir que de este punto pasamos del paso A, pasamos al paso B, obligatoriamente pasamos al paso C y terminamos con el paso D. Y vuelve otra vez el círculo vicioso. Entonces, el anillo se establece cuando hay una cadena de producción, cuando de manera repetitiva las máquinas automatizadas en la industria automotriz, en grandes industrias de producción de alimentos, etcétera, tienen que obligatoriamente pasar de un paso al paso 2, como cuando lo ponen a uno creo que por allá ¿dónde sería? En Catastro. Obligatoriamente hay que ir a la terminal 1, a la terminal 2, sin saltarse ese paso porque tenemos que pasar por un debido proceso para que nos actualicen datos, para que nos registren, para que nos tomen el dato, para que nos produzcan un informe, para que se imprima. Entonces, obligatoriamente está esa cadena de conectividad dentro de la red de anillo. Pero el grave inconveniente es como lo que marco acá en la pantalla, es que si por alguna razón, coloquémoslo en color oscuro, si por alguna razón o circunstancia la terminal C, la que estoy marcando aquí en sombra, efectivamente se bloquea, se apaga, el grave problema es que se interrumpe toda la cadena de comunicación automáticamente. Aquí las terminales A, B, C, D, esa terminal queda bloqueada y la terminal de origen, esta terminal, no tiene más retorno de llegada. Entonces, como regularmente una red de anillo está un proceso debidamente automatizado, entonces las últimas terminales o a partir de donde está la novedad o la situación que se esté presentando, las demás terminales lo que se llama quedarían bloqueadas. Que de pronto por alguna circunstancia el usuario cambió de uso de la terminal para trabajo y la colocó como terminal de personal de consultoría de su correo. Automáticamente las demás terminales quedarían
bloqueadas si así lo tiene dispuesto el manager del sistema, el webmaster, que puede ser el que por trampa, por seguimiento, por control, determine que si algún usuario se pone a jugar, a chatear, utilizando la terminal, pues para el trabajo. Entonces, a pesar de que afectaría toda la producción y podría suponerse que genera un detrimento empresarial, pues el tipo corre el riesgo con tal de no tener ese individuo en la red y en el sistema, y lo que hace es que lo echen, le cobren la multa, la sanción y demás características. Porque pues efectivamente se supone que él firma un contrato, se supone que él firma un compromiso para no utilizar los elementos de la empresa para otros fines distintos más que el de la empresa y producción y demás características. Ustedes que son abogados, efectivamente es cuando entran a defender al pobre muchacho y a manifestar o argumentar que por la razón A de caridad, de sobrevivencia, de no tener recursos en la casa, le tocó. Pero pues de todas formas la contraparte dirá que él había firmado un contrato y sabía que no podía, pero lo hizo, etcétera. Entonces ahí es donde ustedes, mis queridos abogados, entran a lucir su conocimiento de la argumentación. ¿Correcto? ¿Preguntas? Ingeniero, esas Señor. topologías, buenas noches. Hola. ¿Cómo está, ingeniero? Las topologías de red tienen unas ventajas y otras desventajas, ¿sí? Claro, total. Mira, por ejemplo, esa topología de red de anillo y la de bus, o sea, en síntesis, la que más se utiliza es como la de árbol, ¿no? En mi empresa donde yo trabajo, el edificio, utilizamos la de árbol, ya que esa no tiene, pues el alto costo es más, pero no tiene tanta falla en las caídas de red, ¿sí? Como es individual, no depende directamente de un servidor o de un punto central, como de pronto la red de anillo. Que la red de anillo se cae de cualquier punto y se va a toda la red, ¿sí? Sí. O para enviar información, tiene que pasar por todos los computadores hasta llegar a su destino. Correcto. Entonces, ahí hay como unas ventajas y desventajas con respecto a todas estas topologías de red. Solo quería hacer esa aclaración. Sí, Diego, totalmente de acuerdo. Y ahí es cuando se evalúan los conceptos de eficiencia y eficacia. Entonces, desde ese punto de vista, el departamento de ingeniería de la empresa, de la compañía, evalúa la eficacia y la eficiencia, la productividad, ese rendimiento realmente que minimice gastos, que minimice recursos. Entonces, por alguna razón, la topología de anillo pues sigue existiendo y sigue viva. Por alguna razón, la topología de bus sigue existiendo y seguirá viva. Entonces, obviamente, tenemos que como dice Diego, hay unas ventajas y unas desventajas. Como todo, realmente. Si yo me como 20 de pan o el pan ¿cómo se llama? De harina y el otro, ¿cómo se llama? Integral. Entonces, pues tendrá las ventajas y las desventajas. Si como con sal, si como sin sal, si como con azúcar, si como también. Es la misma situación. Todo depende de la eficiencia y el rendimiento y la eficacia con la que tenga mis resultados. Lo que llamamos en calidad las evidencias comprobables del cumplimiento de los indicadores, ¿correcto? Y obviamente aquí recae el concepto de nuestro famoso PHBA, que es el proceso de mejora continua, ¿correcto? Bien, también entra el SIT, porque efectivamente dentro de este SIT cabe garantizar que la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos que estamos transportando, recibiendo o enviando, efectivamente tengan ese SIT adecuado para ser confiables en el uso de los mismos. La otra topología que tenemos, la topología tipo estrella, que concentra todos los computadores, todas las terminales en un punto. Entonces, como dice Diego, la desventaja es que si la terminal central, nuestro router, se falla, fallan todos se desconectan, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista. Pero en eficiencia, pues claro, 100%, porque
efectivamente todos tendremos asequibilidad al mismo tiempo, los mismos tiempos de consulta, las mismas capacidades, las mismas ventajas y desventajas. Entonces, es aquella, la estrella, es aquella en la que los equipos terminales están conectados directamente a un equipo, servidor u ordenador. Ya habíamos dicho que era un servidor, que era un computador con más capacidad, mejor estructurado, mejor configurado, con grandes procesos de memoria, con un procesador potente que efectivamente le garantice el control. Es como no, es tener un buen jefe al frente que está en las condiciones de poder gobernar a todo el personal, de los 50, los 100, los 200 trabajadores, colaboradores, sin ningún inconveniente. Bien, el otro tipo de red, de topología de malla completa, efectivamente es una topología de red de malla, es un diseño descentralizado en el cual cada punto, que se llama cada nodo, ¿cierto? Para que ustedes pues se preguntarán qué es nodo o qué es cada punto, es una terminal, es un computador donde se encuentran las conexiones de uno u otro computador. A eso se le denomina nodo de la red. Se conecta al menos a otros 2, 3 o 4 o tantas máquinas como se pueda ver. Entonces, la topología de tipo malla no tiene un punto central de mando, sino que todos tienen los mismos privilegios. No hay un servidor quien controle los demás periféricos, no hay un servidor que disponga de los tiempos y las capacidades de conexión, sino que simple y sencillamente nuestra topología fue diseñada porque todos los usuarios son jefes de ventas, todos los usuarios son managers, entonces todos tienen que tener mando y control de todo el sistema, entonces por eso se hace una topología de tipo mesh, ¿correcto? Bien. Profe, qué pena una pregunta en la de tipo estrella, ¿el ordenador sería un router o...? No, ahí tenemos como concentrador un router, puede ser un rack o puede ser directamente el computador. Lo que pasa, para que entendamos, es que le conectamos un rack, o sea, una tableta, una regla de punticos, lo voy a hablar en boyacense, de puntos para que conectemos 20, 15, 30 puntos en un solo concentrador. Estamos viendo acá, les voy a marcar un ejemplo pequeñito donde este aparatico concentra todos los cables o todos los puntos inalámbricos o alámbricos que lleguen. Entonces él se encarga de concentrarlos y distribuírselos, pasándoselos al servidor por un solo cable. Aquí efectivamente, como el computador, como los servidores no tienen un pequeño rack para conectarle 30, 40 máquinas, un rack, vuelvo y digo, es una cadena de punticos de conexión que le facilita al servidor recibirlos a todos al mismo tiempo. Entonces, un computador por detrás solamente recibe tal vez 1 o 2 cables de red al tiempo y no más, no puede recibir más. Pero si le conecto un router, un switch, un rack, efectivamente, el aparatico me concentra todos esos cables y me bota uno solo, y obviamente cada vez que alguno de ellos, aquí marquémosle, alguno de ellos llama a este señor y le solicita al servidor un acceso, pues él lo que hace es enviárselo. ¿Y el servidor cuál puede ser? Uno de estos mismos también, ¿sí? No necesariamente tiene que estar a otro lado, por detrás o al frente, no, sino que alguno de ellos sea el servidor. Digamos que el servidor sea este que voy a insertar acá, este es el servidor, ¿cierto? Entonces, esta es la máquina más importante, el que contiene todo el software, el que contiene los protocolos, el que maneja el ingeniero, el webmaster, el ingeniero de soporte, el jefe del departamento, etcétera, llámelo como quiera llamarlo. Esta es la máquina más importante. Entonces,
a esta máquina se conectan los demás por las circunstancias que el proceso de comercial lo amerite, ¿correcto? O la actividad lo amerite. Entonces, como él no tiene, digamos, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conexiones para conectárselo directamente a, mira, aquí rojo, ¿dónde está? O sea que en realidad el router haría, la función del router sería como un puente Concentrado. para un puente para el servidor, que puede ser un computador. Vamos a colocarlo más en castellano. Gracias, sí, señor. Ustedes conocen la caja de tacos de su casa, ¿cierto? Sí. Entonces, para no tener tantos cables regados de todas las tomas, de todos los bombillos de la casa, entonces el técnico se encarga de enrutar todos los cables a un punto donde tengamos el control de todo el cableado de la casa, de todos los puntos. Entonces, a los tacos de su casa no hay una sola toma que no esté gobernada desde los tacos. Claro, vendrá de pronto algún técnico, como todo existe en la vida, un técnico chambón, y de pronto sacará de manera directa desde el cable de la calle una conexión directa a la toma tal. Eso puede pasar, ¿cierto? Pero efectivamente eso traería consecuencias, daños, bajones de corriente, porque existe la corriente, el voltaje y el amperaje. Esos son conceptos totalmente diferentes, no podemos confundir una cosa con la otra. Entonces, si el tipo llega y saca un cable, entra un cable desde la calle directico a una de las tomas que él diseña y fabrica en la cocina, pues efectivamente esa corriente no está gobernada, no está controlada, no sabemos su voltaje, no sabemos su amperaje, entonces queda un peligro. Y de pronto puede generar trastornos en las demás conexiones de la casa. Para que eso no ocurra, entonces efectivamente lo que se hace es concentrar todos los puntos conectados a una caja que se llama la caja de fusibles, la caja de tacos de la casa. Y ahí, cuando existe un pequeño inconveniente, entonces baja uno el taco 1, el taco 2, la zona 1, la zona 2. El taco 1 es del cuarto de los papás. El taco 2, el cuarto de los niños. El taco 3, el cuarto de la cocina. El taco 4, el taco de tal sitio, ¿correcto? Entonces, en cada cuarto existen 2 o 3 tomas, entonces todas están debidamente controladas. Eso pasa con el router, compañeros. El router lo que hace es concentrar todos los cables y de ahí se los pasa al servidor de manera directa. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, señor. Gracias, profe. Muy bien. Continuemos. Borremos pantalla. Bien. Entonces, tenemos híbridos, ¿sí? Tenemos fusiones, como todo en la vida. Existen cócteles, revolverle el whisky con el brandy con el vodka con la chicha con un vino, etcétera. Acá también ocurre lo mismo, sin ningún riesgo. No, que cómo se le ocurre hacer una cosa con la otra. No hay ningún inconveniente, no hay nada, no hay problema. ¿Ustedes se imaginan cómo está montada la Internet? ¿Cuál es la estructura? La estructura de Internet no tiene estructura. La configuración de Internet no tiene configuración. Está todo como lo conectaron, en cada casa, cómo se conectó, cómo se dispuso, la velocidad que llega, el tamaño de la banda que le llega a su casa, etcétera. El tipo de cable, hasta los tipos de cable influyen. Que es que en mi casa me llega fibra óptica, que es que en mi casa me llega par trenzado, que es que en mi casa me llega cable UTP, que es que en mi casa me llega, etc. No importa. En Internet no, en la red de Internet no hay límites, no hay fronteras. Ocurre con los híbridos. Acá estamos en esta figura que vemos en pantalla. Entonces, acá vemos una red de tipo estrella, de bus, que se convierte en bus de un punto a otro, de estrella en cada uno de los puntos, y en la parte de anillo tenemos varias estrellas conectadas como terminales, que a su vez cada una de esas terminales son una estrella. Entonces,
ahí no hay figura. Y pueden haberle conectado una de árbol, que ya la miraremos más adelante. Entonces, un híbrido de las demás redes es una combinación que se puede adaptar según las necesidades que se tenga. Por ejemplo, se puede utilizar una topología de anillo, de bus, de estrella, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien. Capacidades. Entonces, aquí es donde nos interesa un poquito más, efectivamente. ¿Qué significa la capacidad? Entonces, el tamaño, la configuración. Entonces, ya esas palabrejas que vimos al principio, su rendimiento, es donde entra a sopesar la situación. Entonces, la capacidad se puede definir genéricamente como la habilidad que tiene el sistema para lograr transferir la información a través de la red. Comúnmente el término de capacidad se liga con los términos como ancho de banda, ¿cierto? Entonces todos comenzamos a hablar del ancho de banda, pero muchas veces decimos, es que a mí no me llega el ancho de banda. No. Estamos hablando ¿de qué estamos hablando? ¿Capacidades? De capacidades, correcto, sí, sin miedo, tranquila. Y se equivoca, no importa. No hay lío o no llega. Ninguno. Ningún Bueno, lío. perfecto. Bien. Entonces, la famosa capacidad de transmisión, de enviar 2 archivos, 3 archivos, 5 archivos, una letra, mandar imprimir a través de una impresora y al mismo tiempo bajar un archivo, al mismo tiempo consultar. Entonces, esa es la capacidad. Y a esa capacidad es lo que se conoce como la famosa banda ancha, ancho de banda. La capacidad que tiene una red para transmitir datos a través de ella. Normalmente se refiere a la cantidad de datos que puede transmitir, a la combinación del uso de dispositivos, a la capacidad de que tiene para conectar un computador, 2 computadores, un teléfono, ¿correcto? Y es ahí donde efectivamente entran las famosas medidas de información. Entonces, dentro de este concepto estamos enviando una cantidad de datos, pero los datos los medimos en bits, en bytes o en kilobytes. En bits. En bits, correcto. Entonces, dependiendo de la cantidad de bits que tengamos que entrar, pues entonces comenzamos a establecer. Recuerden que un byte está compuesto por 8 bits y 8 bits efectivamente me significan un carácter, una letra, ¿sí? Un byte me representa una palabra. No, solo una letra. Solo una letra, solo un Sí. símbolo. Muy bien, esta muchacha está sintonizada. Muy bien. Entonces, el otro concepto que tenemos comúnmente es el throughput, que se refiere a las tasas de promedio de datos o mensajes que ha sido transferido. Entonces, ese concepto es algo que, ¿cuánto le cabe en ese bulto que en ese costal, cuántas papas le puede echar? Entonces le puede echar 20, 30, 40 y se llama bulto. Entonces aquí se le llama a esa cantidad de datos que podemos enviar en un mismo T medios o en un mismo segundo. Entonces lo que le llamamos el throughput, cantidad de datos que podemos recibir, que podemos transmitir, que podemos procesar exitosamente y sin errores de la red de un nodo a otro. De un nodo a otro, cuando yo hablo de un nodo a otro, ¿a qué me refiero? A un punto De un dispositivo. De un dispositivo, de un punto a otro. Sí, señor. Muchas gracias. Entre un computador A y un computador B. Entre un nodo A y un nodo B, etcétera, etcétera. Entre la impresora y el punto A. Entre la impresora y el teléfono C, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el otro concepto que nos identifica es el goodput. Es la cantidad de bits de información utilizables que se envían en la red a un destino determinado por unidad de tiempo. Entonces, a ese concepto, efectivamente, es lo que llamamos la velocidad de proceso, la capacidad de procesamiento. Entonces, por eso muchas veces encontramos en el mercado que le tengo un computador AMD Core i5, Core i7, Core i10, el procesador con más capacidad de procesamiento, valga la redundancia.
Y dentro del concepto de procesamiento está almacenamiento, entrada, salida, escritura, etcétera, lectura. Entonces, ese good put es la cantidad de bits de información utilizables para poder procesar, para poder enviar del destino A al destino B por unidad de tiempo. Entonces, le envío, en este segundo, le envío 30 bits, 60 bits, 8 bits. Entonces, por esa unidad que determinemos medir, entonces le puedo enviar una cantidad de bits en un mismo instante de tiempo. Y es ahí donde surgen dos conceptos cuando hablamos, de pronto que hablaremos más adelante, entre un proceso de comunicación de manera serial o un proceso de comunicación de manera paralelo. Cuando hablamos de manera serial la comunicación, entonces nos estamos refiriendo a la llegada de los bits uno a uno, serial, punto a punto. Va llegando como en fila india, uno por uno. Claro, a una velocidad astronómica, cualquiera día. Y todo depende del dispositivo, todo depende del elemento, todo depende del nodo, del computador, del sistema de información, de dónde salga y para dónde va. Entonces puede ser serial y puede ser paralelo si efectivamente le estamos mandando esa cantidad de bits de información en bloques, o sea, de 8 en 8, de 16 en 16, de 32 en 32, de 64 en 64, de 128 en 128, en bloques, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo puedo enviar en bloque, en un solo momento, al instante, que tenga una boca grande, que me llegan al mismo tiempo 64 bits, entran por el mismo tubo, ese es el proceso Godput paralelo. O tenemos un Godput serial, de uno en uno. Entonces, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende, mi querido Julián? Un proceso de conexión, de transmisión en paralelo. Julián Reyes. Sube el volumen, viejo. No te escuchamos, yo no te escucho. ¿Usted lo escucha? ¿Habla? No, no te escuchamos, viejo. Algo pasa con tu máquina. Mientras que él arregla la máquina, William Calderón, ayúdale, por favor. En telecomunicaciones, profe, la paralela es un método para transmitir. Bueno, un método, te lo valgo, excelente, bien, felicitaciones. Don Leonardo, gracias. Entonces, ¿qué sería serial? Bueno, claro que dijo la mitad, pero bueno, te lo valgo. Gracias, profe. Transmitir. Bien, entonces, Leonardo, complétame el concepto de paralelo. ¿Qué se entiende un proceso de comunicación, de transmisión de datos de forma paralela? Dime. Esos son redes basadas en conmutadores. Aló. No. Aló. Aló. Aló, profe. Señor, cuéntame, viejo. Redes basadas en conmutadores, comunicación de computadores. No. El concepto de transmisión de datos de forma paralela o el concepto de transmisión de datos en forma serial. Demos la palabra a mi amigo Morrison en orden, luego viene Jesús y por último Liliana. A ver. Pues en forma paralela es que la información van en forma lineal o van al mismo tiempo. Van al mismo tiempo en forma lineal. Correcto. Que puede recetarte en esa misma forma. Y puede cualquier información, cada una va por su lado, pero van al mismo tiempo. Es correcto, sí, así es. Bien, apoya el concepto, mi querido Jesús Alberto, y si lo apoya, entonces explícame el serial. Listo, profe. Yo pienso que un ejemplo claro para esto podría ser, si hablamos en un ejemplo serial, sería para hacer una transmisión de datos, digamos que un poco más lenta, mientras que si hacemos una transmisión de datos en paralelo, podríamos ser un poco más eficientes porque es como si fuéramos a transmitir
información por una autopista, porque no sería de 1 en 1, sino sería de 8 en 8. Entonces es un poco más amplio. Y pues creo que esto también depende en los buses de datos cuando uno hace la transmisión de la información. Este muchacho tiene un punto positivo. Bien, apúntemelo ahí que ahora se lo apunto, mi querido Jesús. Muy bien. Doña Liliana, cuéntame. Liliana, María, Belán. Dale. Aquí estoy, profe. Dale. Profe, el paralelo yo tengo acá que es el uso de más de uno de estos conductores y es la manera más rápida de transmitir mensajes. Muy bien. Sí, correcto, Liliana. Sí, en paralelo es mucho más rápido transmitir. Pero realmente para que queden todos tranquilos, no significa que cuando llegue el técnico a mi casa, no, señor técnico, me hace el favor y me conecta de forma paralela. No, negativo. Todo depende del proceso, todo depende de los dispositivos, ¿de acuerdo? Que en unos efectivamente se requiere que lleguen los datos de manera serial y en otros se requiere que llegue de manera paralela. Entonces, lo voy a pintar acá gráficamente. Digamos que nosotros tenemos un tubo de conexión. Vamos a pintarlo aquí así. Este es el tubo, ¿cierto? El cable, ¿sí? Y entonces vamos a poner nuestros bits. Entonces aquí le coloco un bit. Aquí coloco otro bit. Acá coloco otro bit. Acá coloco otro bit. 4 bits. ¿Correcto? Y a este proceso, en la forma en que están viajando por este cable, es un proceso paralelo. Van todos paralelos, junticos, llegando al tiempo, desde donde salen hasta donde terminan. Mientras que por el ejemplo de forma serial, ya se lo pinto acá, digamos este es el cable, ¿cierto? Y entonces los bits entran aquí al cable, pintemos los bits, entran uno por uno, así vean. ¿Sí ve? Eso es serial. ¿Y cómo llegan de un punto a otro? En la misma forma en que van saliendo. Entonces, este va entrando y va llegando acá y aquí comienzan a salir uno por uno. Entonces, pero como les hice la aclaración, todo depende del tipo de proceso, del tipo de dispositivo. Entonces, mañana, es que ese ingeniero nos dijo que lo mejor era conectarse de manera serial. ¿Es cierto, Luz Patricia? No, profe, eso depende del nodo, ¿no? Depende del nodo. Depende del nodo, perfecto. ¿No? En la comunicación serial, como acaba de explicar usted, va uno por uno. Y en la comunicación en paralelo va en bloques y es al instante. Muy bien, estos muchachos están volando bien. Bueno, muy bien, doña Luz. Doña Luz, ya iba a rebautizar. Bueno, continuemos. Continuemos. Entonces, se hace necesario e interesante e importante que ustedes conozcan esta información, porque de esa forma cuando lleguen a una empresa, de pronto a usted les da por la idea de devolverse abogados de la parte de criminalística, de la norma de seguridad informática, para ser contratados en la fiscalía, para procesos de informática y delitos informáticos, etcétera. Entonces le dicen, bueno, su merced lindo, entonces, ¿qué es la banda ancha? Entonces, imagínate qué va a responder. Entonces, preguntémosle por aquí aquí está durmiendo mi amiga Anyanile. Hola, Yanile. Ya no estoy durmiendo. No, profe, no estoy durmiendo, estaba leyendo lo que había anotado. Anyanile, ¿qué es banda ancha? Bueno, es la capacidad que tiene una red para transferir datos en determinado momento. Es la capacidad para transmitir datos en un determinado momento. Sí, pero no. Hablamos de red, hablamos en una red. Ajá.
Sí, hablamos de una red, sí, claro. Para transferir información. Para transferir información. Para transferir la información de una red a través. Es la habilidad para transferir la información. Sí, lo tengo así, en una red en determinado momento. La capacidad de una red. Es correcto, es la capacidad de una red. Así de sencillo, sin tanto rollo, ¿sí o no? Entonces, sí. Lo que vayamos a transmitir, me cayó aquí la presentación, activémosla. Ya. Entonces, es la capacidad que pueda transmitir en bloques, en serial, en paralelo. Entonces, ¿cuál sería la banda ancha de la autopista? Norte. Bueno, si le llamamos autopista, ¿no? Pero digamos que sí. Démosle un consuelo. Muchachos. Rápida. ¿Por dónde van los carros? Los carriles. Los Sí, carriles. ¿Cuál sería la capacidad? La capacidad de... Cuatro carriles. Entonces, nuestra capacidad de la autopista es mediocre. 4 carriles en una ciudad de 8 millones de habitantes es una porquería, es una tristeza. Entonces, y aparte de eso, ese canal de comunicación está vuelto, mejor dicho, las trochas boyacenses son más eficaces que nuestra autopista. Pero bueno, entonces es ahí donde efectivamente nosotros podemos visualizar que hemos trasladado absolutamente todos los procesos y procedimientos a la informática. Entonces, la estructura de redes es una de las primeras y más importantes redes abiertas, las ARPANET, que es la Internet, que efectivamente fue creada para que se comuniquen todas las redes del mundo. Entonces, las diferentes redes del mundo, clases de redes, tipologías de redes. Y bueno, entonces le pregunto, aquí ganemos nosotros puntico el día de hoy, que tengo 2 puntos libres por acá. A ver. Don Víctor, mucho gusto, ¿cómo estás? Don Víctor. Hola, profe. Don Víctor, entonces, ¿qué es una clase de red? ¿A qué se le denomina clase de red? ¿A la forma en cómo están conectados los dispositivos? Negativo el civil. Eso sería una tipo de red. Bueno. Hoy no traje los megapuntos, no hay problema. Silvia, ¿qué más, Silvia? ¿Cómo estás? A ver. Aquí, profe. ¿Cómo te ha ido? Silvia, ¿qué son las clases de redes? O si te queda fácil armar la pregunta entre clase y tipo, no hay lío. Exprésate. Es que tengo claro que es un tipo de red, pero no la clase, entonces. Estoy como que hoy siento que estoy tomando clases de mandarín. Porque las clases son LAN y WAN. O sea, sí, las clases son LAN y WAN, pero exactamente qué es una clase no lo tengo claro. Bueno, entonces dame el concepto de tipología. La tipología son las redes que van de acorde al diseño y a la estructura. Suficiente. Que ya ahí es donde vienen los buses, el de anillo, el estrés, etc. Lo que dice mi amiga, de acuerdo al diseño y estructura. Perfecto. Son las tipologías. Y entonces, Ana Iberia. Hola, Ana Iberia. ¿Cómo te va? ¿Qué fue el audio? Ana Iberia. Sí, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Ana Sí, Iberia, entonces, ¿qué son las clases de redes? Las clases de redes para mí son las que pues. Lady, ayúdale, por favor. Vean, profe, las clases de redes son también las llamadas topologías. No, en redes negativo el civil. Se niega la moción. Las que pueden ser de ámbito local o ámbito global. Exactamente, son las que dan la cobertura de tipo. Según el alcance. El alcance, la distancia, el tamaño. Entonces, en ese orden serían de tipo local, o de tipo WAN, o de tipo MAN, ¿correcto? Muy bien. Punto, profe.
Punto negativo. Dayana. Dayana. ¿Qué diferencia hay? Dayana. Hola. Dayana. ¿No está Dayana? Dianita, coloquémosle un punto negativo a Dayana. A Danya, perdón. De pronto no me entendí porque la estoy llamando mal. Danya. Acá estoy, este hijo de Dayana y yo no sé si soy Me imaginé. Danya o Dayana. Me Estaba imaginé. mirando. Listo, Danya. ¿Cuál es la diferencia entre topología y clase? Una. Topología. Lo acabaron de decir todos. Estábamos hablando de la red, la RAN y la LAN. A ver, don Jesús Alberto, colabóranos, por favor, por vida suya. Profe, tengo entendido que la topología, la diferencia es que una es la estructura no, sino la arquitectura de la red. Sí, ¿y la otra? El diseño. ¿Y la otra cuál era? Perdón, la pregunta que se me olvidó, qué pena. ¿Cuál es la diferencia? Las clases. Y topología. Bueno, entonces hablábamos ahorita sobre la red, la white LAN y la LAN, que es la white y la local, la estructura, y ya me perdí con la otra. Se perdió, ahí, déjalo ahí. Sí. Andy, dale, Andy. Pues que la topología es el diseño y las clases son las que son de ámbito local y global. Y el alcance, pero exactamente la diferencia. Sí, ahí marcaríamos técnicamente la diferencia, ¿cierto? Redondeanos el concepto, Daniel, a ver si te ganas ese puntazo. No, profe, prácticamente es lo mismo. La topología es la estructura, cómo se manejan o cómo están conformadas las redes, y la otra es la capacidad. La velocidad. No, la capacidad no, el tamaño. El tamaño, la cobertura. el tamaño del alcance de las redes. Perfecto, muy bien. Bien, compañero, muchas gracias. Bueno, perdimos un puntico entre todos, Dios mío, me tocó echarlos al alcance. Profe, pero sí pues la han dicho, que la principal, que las clases es el alcance. No, correcto, lo que pasa es que no me lo han dicho de manera integral, sino que cada uno es un conceptico, ¿sí? Entonces, ya. es por eso. Es que es para que nos ponga el punto a todos. Sí. Tan bonita. Bueno, a ver, Mónica, hasta que se habla. Dígame la palabra Mónica hoy en la noche. Sí, es que estaba mirando entre los conceptos como lo más puntuales, que digamos que la tipología, la clase es como el alcance que tiene la red, y la tipología es la forma en que está diseñada esa red por donde va la información. Correcto, muy bien. Pero mis queridos abogados, a ver, si yo les digo, elaboremos un paralelo, me tienen que hacer un paralelo, ¿cierto? Y si yo les digo, hagamos cuál es la diferencia entre A y B, me tienen que dar las diferencias. Entonces, pero si me dan el concepto de manera individual, ¿estamos pegándole al perro? No, ¿cierto? Y así es como los va a coger el universo. Así es como en un caso juzgado, en una audiencia, les van a preguntar, a ver, mi querido abogado, pero es que le estoy preguntando, a ver, Isaura, pronúnciate. Pues, profe, algo que no se ha mencionado es que usted nos decía que, por ejemplo, la WAN es a distancia, o sea, entre dos casas, o la casa o la oficina a la alcaldía, se puso como un ejemplo. Y la LAN es a pequeña distancia, o sea, como dentro de la oficina, dentro de la casa. Correcto, 100% correcto, señor. Y en los tipos de redes, pues usted nos enseñaba el diseño y la forma, pues cómo se conectan los dispositivos con otros. Sí, correcto. Y pues no sé qué más. Quedó claro el concepto. Creo que tenía que decir otra cosa más. Sí, estos no son. ¿Qué sería? A ver. Sin las reglas y protocolos, pues no se pueden acceder a las redes. Ah, sí, y por claro, aquí la tickets que tengo por ahí. No, excelente.
Isaura está tomando muy bien esa nota. No, perfecto. Pero todavía no me han dado las diferencias entre una y... Bueno, el último concursante de la noche, a ver, punto volando, don Andrés Jaramillo. Profe José Molano. Profe, buenas noches. José Morales. Andrés Andrea. Martina, ¿quién me habla? Perdón. Andrés. Don Andrés, dale, don Andrés. Profe, en las clases, según la clase, es una interconexión entre las redes, que una está entre, la primera estaría mediante dispositivos inalámbricos y alámbricos por medio de los computadores, y la otra interconexión entre ordenadores situados a una distancia relativamente próxima. No, ahí no tendríamos, como está estructurado el universo, Andrés, don Andrés, realmente, como tú lo puedes verificar y comprobar en un momento determinado, si tú llegas al mismo palacio, vas a encontrar cableado escondido entre las tuberías, entre los sótanos, ¿cierto? De pronto, si tú vas al Senado, o el que haya ido, ustedes que van a tener ese lujo de poder ir allá, cuando pasen por los diferentes sótanos entre palacios de justicia y todo lo demás, se van a dar cuenta que hay una cantidad de cables regados por debajo, conectando todas las oficinas de palacio y la parte, la parte judicial, el Congreso y todo lo demás. Y también van a encontrar una cantidad de routers de Wi-Fi regados que conectan diferentes elementos y dispositivos. Entonces, no habría cabida para las clases y las topologías en ese punto. Bien, entonces bajo esa estructura hemos ya dejado en claro que nuestras clases nos dan la cobertura y nuestras topologías nos dan la configuración, la distribución, la estructura, ¿correcto? Entonces, mientras que una me da un alcance de cobertura, la otra me da un diseño de configuración, ¿ok? Para que lo tengamos así sencillito en un momento determinado. Dentro de ese concepto de las comunicaciones y la Internet, pues no existe precisamente esto que nuestro amigo Andrés nos iba a explicar, efectivamente, no existe una línea específica de que vamos a conectar la red LAN a través de un proceso inalámbrico, no. Vamos a conectar la topología de anillo de manera por passcode, no, tampoco. Como los recursos tecnológicos en los procesos de la evolución de las TIC, porque aquí ya entran las TIC. Entonces, no hay límites. Nos podemos conectar de manera inalámbrica, de manera física, transmitir datos como las diferentes tecnologías que hemos visto. Dentro de ellas, las últimas que están surgiendo, que se llama el blockchain, ¿cierto? Que son diferentes tecnologías que van a permitir la comunicación, la transmisión, el transporte y el procesamiento de esos datos. Pero entonces lo que tenemos que ir conociendo dentro de esos procesos de comunicación, y como lo decían ustedes, que la mayoría sí entendió, el 100% efectivamente, que cada punto es un nodo de un computador, de un dispositivo, de un elemento que permite la llegada o la salida o el procesamiento de los datos. Fíjense que en la figura que tenemos en pantalla estamos viendo adecuadamente dentro de una red de estrella, tenemos el servidor, ¿cierto? Tenemos un escáner, tenemos una unidad de CD, tenemos un servidor un rack de discos duros, tenemos unos computadores, etcétera. Y así le podemos haber colocado aquí la figurita, más cositas, un celular o un portátil, etcétera. Y todos están debidamente conectados para un servicio, que aquí lo pintamos en estrella. Bueno, surgió estrella. Pudo haber sido bus, pudo haber sido árbol, pudo haber sido malla, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya uno está navegando en el mundo del ciberespacio, que esta topología de estrellas se conecta a una red LAN, y esa red LAN se reconecta a la red MAN, a la red mundial, que es la Internet. Entonces, ahí es donde surge un elemento de control. Y ese elemento de control es lo que nosotros llamamos como un host.
ese computador principal a donde estamos apuntando para podernos conectar, quien nos gobierna, quien nos da el permiso, quien nos da el protocolo, porque cada vez que salimos a la calle, ¿quién es el gobernante? En la casa, el gobernante de la casa es la mamá o el papá, ¿correcto? O el hermano mayor. En la calle, ¿quién sería el gobernante? Nuestro primer gobernante, ¿quién sería? El alcalde. El alcalde. La policía, ¿cierto? En cabeza. Bueno, sí, el alcalde, digamos que él es el dueño, de manera técnica, el alcalde es el que dispone de las conductas y procesos que podamos o no llegar a desarrollar, sí, el alcalde. Ocurre lo mismo en Internet. Nosotros estamos conectados a una red de estrella y a su vez estamos conectados a una LAN, a una WAN, ¿cierto? Si es en la empresa, a una red WAN. Y si es en la casa, de pronto a una LAN, o una pequeña empresa, en un café internet, a una LAN. Bien. Pero cuando ya nos queremos conectar con el universo, entonces le hacemos la petición a un computador central que se llama host, a una máquina. Ese host, por eso cuando ustedes se conectan a mi servicio, ¿cierto? Ahí le dice, el hospedador no le ha autorizado la entrada, ¿no les ha pasado? Entonces, sí, señor. Es porque yo no les he dado el acceso. Entonces, en ese instante que salen ustedes de su casa salen al mundo del Internet, entonces llegan a un servidor donde yo tengo el permiso estructurado, puede ser en Bogotá, en un servidor de Miami, depende, como es aleatorio donde caiga el servicio de la IP en ese momento como lo esté controlando. Entonces, ahí el control lo tiene mi máquina, que hasta que yo le acepte a cada uno de ustedes o simplemente disponga de la entrada para todos al tiempo, entonces a ese elemento se llama el host, la máquina que ejecuta los procesos de usuario, aplicaciones. En esta definición se incluyen los mecanismos de acceso a la subred, ¿correcto? Ojo, no a la deep red, porque la deep red ya ustedes saben que es una cosa delicada, ¿sí o no? La deep red es una red de subterránea, es una red de bajo perfil, no, es una red de más capacidades, pero no tiene control. Son aquellas calles de Bogotá donde no existe policía, donde no existe un orden, un lineamiento, sino que el que pueda mata, el que pueda roba. Aquí ocurre en la Deep Web, también ocurre lo mismo. Es muy peligrosa. Ahí están toda clase de troyanos, toda clase de hackers. Ahí podemos conectarnos hasta con la DEA, con Palacio, obviamente conociendo los protocolos. Para poder navegar en la Deep Red, pues no es que lo podamos hacer porque se me ocurrió salir del parche. No. Hay unos protocolos y unos procedimientos adecuados, ¿ok? Y si algún día usted medio aprende algo, tenga demasiado cuidado porque su máquina puede ser secuestrada en los primeros 5 nanosegundos, ¿ok? De manera directa. Y desde su máquina pueden comenzar a hacer robos a grandes empresas, la cogen de trampolín para hacer procesos de hackismo, secuestro, violación, lo que quiera. Bien, entonces a esa máquina que gobierna las comunicaciones, los protocolos, la normatividad, es el que se denomina el host o hospedador, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos la subred, que efectivamente es el mecanismo que permite el paso de información de un host al otro. Entonces, cuando me quiero conectar, porque mi información la tengo en la nube, y la nube resulta que es el servidor de Inglaterra, entonces me quiero conectar con mi amigo que me está escribiendo y que es el vecino del apartamento del segundo piso, me escribe, pero él está con el servidor de Miami, entonces esa subred que se hay interconexión, intercomunicación, a eso que se denomina la famosa subred. Un mecanismo, y fíjense que a pesar de que estoy en el segundo piso y mi amigo en el primer piso, los servidores de comunicación están en diferentes puntos, y a eso se denomina mecanismos que permiten el paso de información de un punto a otro, ¿correcto? Y pueden ser impresoras, pueden ser escáneres, pueden ser unidades de discos duros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, continuemos acá. Bien, entonces, con eso queda visto el concepto de las famosas redes
para que ustedes tengan, vuelve pájaro, obviamente, pero tienen que haber conocido este tema. Mañana y creo que mañana y pasado mañana les comienzo a dar los temas para que preparen desde el ámbito jurídico sus conceptos de exposiciones, y obviamente daremos un pequeño champú por el mundo de la ofimática utilizando los recursos de Word, de Excel y de PowerPoint. Aunque yo sé que ustedes son PhD en Word, PhD en Excel y PhD en PowerPoint, pues sin embargo les daré de manera, desde mi noble ignorancia, un pequeño recorrido por esos conceptos y herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestros informes. Lo que queremos es que desde ustedes como juristas, en un momento determinado, sepan presentar las diferentes tesis con el uso de las tecnologías. Entonces, me imagino que han venido aprendiendo y practicando con el Zoom, ¿cierto? El Zoom es gratis, usted puede bajar una línea de Zoom por 40, 20 minutos y no le cobran por eso. Y practique cómo utilizar el lápiz, el esfero, el cuadro, pero tienen que practicar, meterse en a cacharrear, ¿ok? Yo les di la oportunidad. Vamos a dar la oportunidad de cacharrear en mi tablero a la señorita Mónica Herrera y a la señorita Azucena el día de hoy. A ver, Azucena, entonces, métete pues a Zoom y compartimos pantalla. Vean, nuestro amigo Jesús está anclado, vamos a eliminarlo, listo. Profe, disculpa, yo no puedo compartir pantalla porque me salgo de la clase. Gracias. Bueno, Andrea López, dale, te veremos, a ver. Allá nerviosa, Dios mío. Dale, Andrea. Profe, ¿qué quieren que les comparta? Perdón. La pantalla, algo que no sea delicado, información sensible personal. Ah, ok. Listo. Listo, profe. Perfecto. Ahora rayeme ese tablero, utilice el lápiz del Zoom. Claro que sí. Tiene un cuadrito, un círculo, una flecha. Ok. Ese es el lapicito, el más sencillo, no. Este no me interesa. Coloque un cuadrito, use las herramientas del esfero. Ok, profe. Sonido. A ver, ¿qué pasó? La veo. Mucha demora. El puntito del esfero, listo, perfecto, ya. Eso también es barato. No me ha convencido. Espérame, profe. Así como decía, y buena suerte, le quedan 2 segundos. Ay, no, profe, espérame porque no me deja aquí, pero... Cuenta, yo le Profe, mientras le puedo hacer una pregunta. Silvia de Dios, Silvia Gutiérrez. Cuéntame, Gian. Es que el componente de líneas de transmisión decía, perdónenme, la subred decía que se dividía en 2, en líneas de transmisión y en INP. ¿Qué son los INP? Los INP son los protocolos de comunicación que existen entre los diferentes dispositivos que comparten información, ¿correcto? Gracias, Y profe. existen los INP porque no va a confundir con los VPN, ¿no? Los VPN, para que tengan en cuenta, son túneles de comunicación privados, seguros, protegidos, pues claro, pueden ser violables, pero dentro del estándar son líneas directas de comunicación entre el punto A y el punto B, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, Silvia de Dios, ¿qué pasó? No, yo no lo he olvidado. Vale, a ver, la veo. Compartió Silvia Gutiérrez, muy bien, tiene un escritorio estrellado. Ráyeme ese escritorio, póngame un cuadrito ahí. El Big Bang. El Big Bang. A ver, ¿qué pasó, Silvia? No, la veo, mucha demora, Dios mío, no.
¿Cómo será cuando? Pues la flecha, muy bien, exacto. Póngame un cuadrito. Esta mujer, aprendan de Silvia de Dios. Bueno, Silvia sí se ganó el puntico que estaba volando. Muy bien, Silvia, por haber sido la primera de la noche. Esa vaina, vea. A ver, démosle a Angélica Rodríguez. Listo, Silvia, descomparta. Perfecto, ya te ganaste tu punto. A ver, Angélica Rodríguez. Buenas noches, Angélica. ¿Cómo así? Angélica, no. Hola, profe. Hola, dije que me voló. A ver, Angélica, comparte pantalla. Profe, es que yo estoy desde el celular. Le queda más fácil, pero bueno, listo, está bien. Yo sé que le queda un poquito más difícil. A ver. ¿Alguien quiere pedir la palabra? A ver. ¿Quiere compartir? ¿Quién? Tito, Claudia. Jean-Liv. Profe, ¿del celular se puede compartir pantallas también? Claro, ni más faltaba. Voy a entrar yo del celular y comparto pantalla, ¿listo? Voy a hacerlo. Dale. Si lo hace, tiene un punto. Pero tiene 30 segundos. El que lo haga tiene un punto. Charit, ¿qué pasó, Charit? Que dijo que Charit quería. Charit, nada. Profe, estoy viendo también del celular a ver si la puedo compartir. Dale. Ahí está William entrando. Ahí entró. Así se ve el celular, ¿sí ve? Con el hombre con la pata arriba. Ahí está. Muy bien. Bien, ahí está compartiendo pantalla y le da un esferito. ¿Sí ven la parte de abajo una dice anotación? Sí, señora. Acá voy a iniciar ya con... Y entonces cuando ustedes tengan que comunicarse con su... Vea, muy bien, William te ganó un punto. Perfecto, bien. Eso. Cuando tengan que comunicarse con su cliente, usted no se va a arrugar a decirle que, ay, hasta que no se conecten un café internet, para aquí, para allá. No, nada. Que dice, un segundito le voy a mostrar el documento. Ahí puedes mostrarme un documento, mi querido William. Haga un documento que no sea sensible. Ya me salí, pero ya comparto otra vez. Ya comparte, dale. Para que todos vean, es que efectivamente ahí es donde necesitamos practicar. Entre a un documento cualquiera, ahí tiene el Dropbox o a Word, no importa. Arriba tiene el Dropbox. Pero no. O Mercado Libre. No, la verdad no sé cómo. ¿Dónde? Ingresa a la aplicación normal, ¿no? Sí, la aplicación normal. Ah, en el celular, a la aplicación de documentos. Claro, común y corriente, dele la aplicación con el dedito, póngalo encima. Manéjelo que... Manéjelo, Nay. No. Bueno, muy bien, lo hizo perfecto. Listo, ahí ya. No me da la opción para entrar. Profe, me parece que ahí dice detener anotación. Me imagino que tendría que darle en detener anotación, ¿no? En anotación, dice dejar de... Ya voy en camino. Listo, ahí entró, perfecto, muy bien, ¿sí ven? Entonces usted le va explicando a su cliente el documento, lo pasea, se lo lee, y el tipo le va leyendo desde el mismo celular también porque usted se conecta. Entonces, ve, ahí está entrando un documento y lo vamos a leer. Documento tal, no lo vaya a abrir por si acaso. Tal cosa. ¿Sí ve? No, de acá, de lo que han enviado acá, una sentencia que enviaron pues, en la clase esa sentencia, a ver qué dice. Derecho, entonces usted lo lee al cliente, el derecho a la... ¿sí? Ahí está el documento. Derecho a la estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, como se dan cuenta, compañeros, lo importante es, ahí dejo de compartir, ya lo tumbé, ¿listo? Gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, gracias, William. 2 puntos, digo. Apúntenlo ahí, pues aquí apunto. Muy bien. Entonces, de esa forma estamos encontrando que no tenemos límites, que sí nos va a servir esta bendita TechTix para algo, para hacer negocios. ¿Ok? Les habló José Antonio Martínez. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias, José. Gracias, Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, profesor. Profe.